Hola amigos, invitándoles para que sigan disfrutando de estos videos y conozcamos más de lo profundo que tiene la palabra del Señor, invitándolos a que se suscriban a nuestra página de YouTube, La Biblia Mi Tesoro, hazle like ahí a los mensajes y también le puedes hacer share. Así es que suscríbete y ponle ahí la campanita para que te lleguen los anuncios de los mensajes. Aleluya. Dios les bendiga en esta hora, hermanos, a todos aquellos que nos alcanzan a ver a través de este medio, pues esperando que el Eterno los continúe bendiciendo, los continúe llenando y llevando a donde Él también quiere, ¿verdad? Vamos a continuar con los estudios que hemos estado, que siempre cada semana venimos haciendo. Y vamos a seguir hablando de la vida de Jacob, ¿verdad? El patriarca, porque pues obviamente hay mucha enseñanza de lo que representa o lo que es prácticamente Jacob para nosotros, ¿verdad? Y es una vida que nosotros tenemos que tener también, verla con mucha atención, con mucho cuidado, de las cosas que él obviamente le acontecieron. En este caso vamos a estar hablando cuando regresa Jacob, regresa a lo que es Israel, ¿verdad? Porque acordémonos que él tuvo que huir, ¿verdad? Para resumir un poquito, huir de su hermano Esab. Estuvo aproximadamente 22 años, veintitantos años, 22 años si no me equivoco, prácticamente alejado de su familia, de su tierra, ¿verdad? Y en esta ocasión pues ya viene de regreso, ya con hijos, con riquezas y obviamente bendecido por Dios. Entonces vamos a estar viendo algunos detalles, ¿verdad? De lo que resalta en esta porción, en esta parashá de esta semana, que prácticamente viene, la palabra es en hebreo Vaishlach, eso quiere decir como envío, ¿verdad? Enviados. Y aquí la vez anterior estuvimos hablando también Jacob y los ángeles, ¿verdad? Ahora, esta palabra ángeles en hebreo prácticamente es malach, ¿verdad? O malachim, que también puede ser traducido como enviados, ¿verdad? Enviados o mensajeros. A veces no necesariamente tiene que ser seres celestiales o seres espirituales, los cuales está hablando en las escrituras, ¿verdad? Porque pues a veces tenemos que saberle darle la correcta interpretación, porque pues obviamente es lo que marca en la parte en hebreo. Pero sí entendemos, ¿verdad? Sí entendemos que un malaj, ¿verdad? Un malaj es un enviado, ¿verdad? Un malaj es un enviado. Un malaj es, en el caso espiritual, ¿verdad? Es el que representa a Dios. Entonces esta parte es importante que nosotros la entendamos, porque se han dado muchas malas interpretaciones con respecto a ciertos lugares o ciertos momentos donde Dios hablaba, ¿verdad? Con ciertas personas. Ahora, hay muchos que la escritura, cuando lo vemos, Dios estaba hablando ahí. Ahora, hay que entender, ¿verdad? El concepto de esto, de que no necesariamente tiene que ser el Eterno, ¿verdad? El que estaba hablando directamente, aunque obviamente lo puede hacer, no estoy diciendo que no lo pueda hacer, sino que cuando él hablaba, aunque sea a través de un ángel, ¿verdad? O un mensajero, como lo hacía con Abraham, lo hacía con muchos otros profetas, entonces no necesariamente tenía que ser personalmente, vamos a decirlo así, Dios mismo, el Padre. Entonces, lo que estoy diciendo es que un ángel, ¿verdad? Obviamente es el representante de Dios, o sea, y de hecho en la realeza, en tiempos más antiguos, cuando se
se enviaba, por decir, un mensaje a otro reino, ¿verdad? Pues obviamente el mensajero era prácticamente la extensión del rey, ¿verdad? Era la extensión del rey de lo que él representaba. Y si alguien tocaba a este mensajero, ¿verdad? Pues obviamente prácticamente estaba tocando al rey mismo. Entonces, tenemos que entender los conceptos que a veces en la escritura estamos viendo y estamos observando, porque si no, a veces en las traducciones en español, ¿verdad? Se puede malentender o se puede diversificar o llevar a otro contexto estas partes, y por lo tanto, bueno, ya se forman creencias, doctrinas y otra serie de cuestiones. Entonces, por eso es importante que nosotros, por lo mínimo, ¿verdad? Que tengamos un mínimo conocimiento de lo que son palabras en hebreo, para poder nosotros darle la perfecta o la correcta interpretación de lo que estamos enseñando, lo que estamos hablando. Porque de lo contrario, pues obviamente pues estamos llevando a personas a creer algo totalmente distinto a lo que está enseñando la palabra, la Torá. Entonces, por eso es importante, sí, que nosotros entendamos los conceptos. En este caso, ¿verdad? En este momento o en esta parte es exactamente lo que está sucediendo. Ahora, que podemos hacer una oración, y lo que hablamos la vez pasada de lo que es la escalera del cielo, ¿verdad? Que suben las oraciones, los ángeles son los que suben la oración, los ángeles son los que bajan la bendición o la contestación. Claro que sí. Claro que sí, o sea, no estoy contradiciéndome, sino en esta parte, en el contexto, ¿verdad? Que estamos leyendo, prácticamente estamos hablando de que eran mensajeros que estaban siendo enviados, ¿verdad? Con Esab, o para adelante de Esab, ¿verdad? Para, vamos a decirlo, amortiguar el enojo, amenguar el enojo, como tú le quieras llamar, debido a lo que pues ya sabíamos que había estado pues amenazado de muerte Jacob, ¿verdad? Por su hermano Esaú, y entonces pues Jacob todavía tenía temor. Y dice aquí, dice, y envió Jacob ángeles delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les encomendó diciendo, así dirán a mi señor Esab, así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allá hasta ahora. He adquirido bueyes, asnos, rebaños, sirvientes, sirvientas, y le mandó decir a mi señor, para hallar gracia a tus ojos. Retornaron los ángeles a Jacob diciendo, hemos venido a tu hermano Esab, también él viene a tu encuentro, y 400 hombres, obviamente, vienen con Esab. Entonces dice que temió Jacob en sobremanera, y esto lo afligió, y dividió a la gente que se hallaba junto a él, y a los rebaños, al ganado y los camellos en 2 campamentos, pues dijo, si viniera Esab a uno de los campamentos y lo atacara, entonces el campamento restante sobreviviría. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Hashem, que me dijo, retorna a tu tierra y a tus familiares, y haré el bien contigo. Me he empequeñecido por todas las bondades y por toda la verdad que he hecho con tu siervo. Pues con mi vara crucé el Jordán, y ahora me transformo en 2 campamentos. Rescátame, te imploro, de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, pues temo yo que venga y me ataque a madre, hijos, y tú has dicho, ciertamente haré el bien contigo, y convertiré a tu descendencia cual la arena del mar, y no puede ser contada de tan numerosa. Ahora, yo la vez pasada hablé de que no solamente la Biblia es algo, una historia, no solamente es algo para ir mejor dicho, interpretándola solamente como una historia, como algo que pasó en aquel tiempo, sino que son también palabras proféticas, ¿verdad? Proféticas, y son palabras sagradas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que viene de lo alto. Entonces, en este momento, obviamente esto pasó,
pero es una forma profética también de lo que iba a suceder. Entonces aquí obviamente le entra el temor pues a Jacob, y hay estudiosos que dicen que ese temor prácticamente era bueno, ¿verdad? Porque realmente él decía entre sí, yo no tengo méritos, o sea, la humildad de Jacob era de que él no se sentía con méritos suficientes, ¿verdad? Obviamente para hacer tal o cual cosa. Entonces, esto de un punto de vista de algunos intérpretes de la Torá, de algunos estudiosos, bueno, dice, esto es algo bueno, ¿verdad? Porque, número uno, se vio su humanidad, ¿verdad? Y no solamente la de él, sino él pensaba en el resto de sus hijos. Ahora, también viéndola en el ámbito profético, ¿verdad? Él prácticamente estaba diciendo con esa división de los campamentos lo que iba a pasar obviamente en la posteridad, ¿verdad? Cuando se iban a dividir las tribus. Primero las tribus, obviamente las tribus del norte, y después iba a ser exiliado también, o los dos campamentos, o las dos casas, como se entiende, ¿verdad? Y aquí es importante entenderlo desde dónde nosotros podemos ver todo esto. Y hay una parte, el salmista dice, perdón, no, el proverbista Salomón dice, todo lo que es ya fue, ¿verdad? O sea, todo lo que ahorita está sucediendo ya fue en el pasado. Entonces, esto es lo que sucede con la vida de Jacob cuando regresa, cuando está regresando a Israel, porque prácticamente él está atemorizado, él obviamente escucha las noticias de que envía a sus ángeles o a sus emisarios o a sus mensajeros y le regresan el mensaje y le dicen, bueno, ya se le dio el mensaje y ahora viene con 400 hombres. Ahora la pregunta es, si Esab realmente no quería o quería hacer las paces o quería hacer esto algo bueno, pues no necesitaba venir con 400 hombres. Entonces, por consiguiente, se entiende de que él quería hacer algo malo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a Jacob le entró el temor, porque él vio que obviamente venía destrucción para él y obviamente para su familia. Entonces, en una forma profética, ¿verdad? También estaba anunciando lo que iba a suceder, ¿sí? Más adelante pues obviamente con sus descendientes, con las 12 tribus. Entonces, es importante que nosotros leamos esto porque de una manera profética también, como digo, no es solamente algo histórico, porque hay mucha gente que lo toma como, esto es algo histórico. Entonces, esta parte yo sí la veo y qué bonito y la contamos como un cuento para los niños, ¿verdad? Pero ya no le damos la correcta interpretación para nuestros tiempos. Entonces, los dos campamentos, obviamente, las palabras de Jacob se aprenden, ¿verdad? En las épocas que iba a estar sucediendo, una parte la tranquilidad, ¿verdad? Otra parte también las tribulaciones. Entonces ahí se ve esa parte que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que iba a suceder. ¿Por qué? Porque obviamente Dios, por medio de él, ¿verdad? Estaba mostrando lo que iba a suceder con su pueblo y cómo lo que este profeta, porque es un profeta también, ¿verdad? Un hombre de Dios, estaba anunciando prácticamente con ese acto, ¿verdad? Con ese acto lo que iba a suceder con sus descendientes o con las 12 tribus. La parte de los méritos, ¿verdad? Es importante que nosotros a veces entendamos y estos méritos nosotros prácticamente los llevamos a Yeshua, ¿verdad? En Yeshua nosotros sabemos que por nosotros mismos nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos hacer nada porque solamente para poder llegar al Padre, para poder entrar, lo podemos hacer mediante los méritos, ¿sí? De el descendiente, porque va a ser el descendiente, ¿verdad? De lo que es Jacob por el lado de Yehudá, ¿verdad? Judá de Pérez. Entonces,
es importante que nosotros estemos analizando esto. Ahorita más adelante vamos a estar viendo un poco esto por el lado de Peretz, de dónde viene esta palabra de Peretz. Eso va a ser en otro estudio, ¿verdad? Que es muy bonito cómo nosotros podemos entender de dónde viene esa ramificación, ¿verdad? Para que llegara el Mesías. Entonces, en base a estos méritos, ¿verdad? Del Mesías, es que nosotros tenemos que siempre tener la humildad. Y hay gente que a veces cree que con actos de hacer ciertas cosas pueden llegar a tener un mérito. Nunca lo van a lograr, ¿verdad? Porque el único que pudo lograr así, obviamente nosotros caminamos y nos acercamos y hacemos lo más que podemos para llegar, obviamente, a la estatura de ese varón perfecto, que es Yeshua. Pero desafortunadamente nosotros siempre va a estar enfrente del pecado. O sea, desde el momento que nosotros pecamos, mentimos, robamos, maldecimos, hablamos mal, dijimos malas palabras, etcétera, se nos cruzó algo y no. Entonces desde ahí nosotros ya nos damos, como quien dice, con suficientes méritos, ¿verdad? Para poder nosotros alcanzar, si se pudiera alcanzar por nosotros mismos, ¿verdad? El mérito de hacer ese sacrificio para llegar al Padre. Obviamente hay personas que se esfuerzan mucho, se desviven mucho, pero obviamente son aquellos que no tienen como fundamento esa piedra angular, ¿verdad? Esa piedra angular que, como dice, que desecharon los edificadores, ¿sí? Y ahorita ha venido a ser la cabeza del ángulo, como por ahí también lo dice, sí, en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque todo parte desde los patriarcas. Si tú logras entender la parte de los patriarcas, como hablé que en este caso Jacob representaba el balance perfecto, ¿verdad? Cuando estuve hablando del balance perfecto, de que todo estaba sobre 4, entonces ahí tú vas a entender cómo Dios, ¿sí? Escogió o diseñó el plan, o como tú lo quieras ver, para que este hombre tuviera ese balance de el gesed, pero también la firmeza o el rigor. Entonces, es importante ver esta vida de Jacob, porque él es el prácticamente de los tres, el último, ¿sí? De los que va a quedar, y el nombre se iba a cambiar, ¿sí? En unos momentos más adelante en la lectura, y vamos a ver cómo el ángel de Sa, ¿verdad? Es con el que está peleando, luchando. Ahí literalmente sí es ya la parte, este ángel enviado, ¿verdad? El que lo cuida, el que lo protege, el que guarda esa. Entonces, pero al ver que obviamente no se daba por vencido Jacob, entonces ahí es donde viene la bendición y se le cambia el nombre, ¿verdad? A Israel. Entonces, pero es importante ver este asunto, ¿verdad? De la similitud, sí, también que va a haber, o mejor dicho, o la profecía que va a haber en el futuro para la casa de Israel, y van a ser para los dos, tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, como se conoce, y está obviamente anunciando todo esto de lo que va a suceder en el futuro. Y luego dice en el 23 del versículo 32, si no me equivoco, dice, pero se levantó de noche, se levantó de esa noche y tomó a sus 2 esposas, ya cuando había pasado para hacer huir, a sus 2 esposas, sus 2 sirvientes y a sus 11 hijos, cruzó el vado de Labot. Acordémonos que en ese momento, por eso dice 11, porque todavía no había nacido Benjamín, que fue el último, ¿verdad? Por eso dice 11. Y cuando los tomó y los hizo cruzar la corriente, envió sus pertenencias al otro lado. Se quedó Jacob solo y luchó con un ángel, con él, luchó un hombre, mejor dicho, con él hasta el amanecer. Al ver que no podía vencerlo, le hirió la articulación de la cadera y se la dislocó la cadera de Jacob en el forcejeo con él. Luego dijo, déjame partir, o sea, el hombre, déjame partir, pues ha despuntado el alba. Dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. Eso dijo Jacob. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
dijo: Jacob ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado con la divinidad y con el hombre y has prevalecido. Entonces, primero que nada, vemos que la vida es más importante. Aquí vemos el asunto de las riquezas primero, ¿sí? La vida es más importante, ¿verdad?, que cualquier riqueza material o cualquier bien material que tú poseas, ¿verdad? Primero tenemos que salvaguardar nuestra vida. Nosotros no debemos escatimar, ¿verdad?, por decir, en el rescate de un hermano, el rescate pues de un hijo, por más razón, o de nuestras esposas, o de todo lo que son nuestras descendencias. Primero, sí, tiene que estar, obviamente, la vida. Porque lo material, obviamente, lo material se puede volver a restablecer, pero una vida no. Entonces, en esta parte entendemos cómo Jacob, ¿verdad? Primeramente fue la parte de lo que es la vida. Y aquí también vamos a entrar un poquito en el asunto de hasta dónde nosotros, fíjate bien, hasta dónde nosotros debemos de cumplir, por decir, Torah, ¿verdad? Hasta dónde nosotros debemos cumplir los mandamientos. Todos los mandamientos, fíjate bien lo que te voy a decir, todos los mandamientos, ¿sí?, pueden ser infringidos con excepción de tres. Con excepción de tres. Es decir, si alguien te dice, por decir, si sabemos nosotros que no debemos comer cerdo, ¿verdad?, que no debemos comer cerdo, y alguien te dice: come cerdo o te voy a matar, ¿verdad? Entonces, es preferible, fíjate bien, que comas cerdo, ¿sí?, y que guardes tu vida. Si alguien te dice, este sábado, hablando del Shabbat, ¿verdad?, este sábado no vas a ir te vas a quedar en tu casa, porque si sales o te vas a estar aquí, te voy a liquidar, ¿verdad? Por decir, un mal, un desalmado, un gobierno, no, lo que sea. Entonces, es preferible, ¿verdad?, guardar la vida, y después ya Dios se va a encargar. Ahora, y así sucesivamente, hay muchos, pero los únicos tres que no debemos nosotros infringirlos, ¿verdad?, que nosotros no debemos o sea, que debemos de dar nuestra vida, si nos lo piden, ahí sí son tres nada más. O sea, por todos los demás nosotros podemos quebrantar los mandamientos, lo podemos quebrantar por preservar la vida. Fíjate bien, por preservar la vida nosotros podemos quebrantar, ¿sí?, mentir, cuando tengas que mentir, cuando esto, o sea, hay muchas cosas para preservar tu vida. Pues si tu vida está en riesgo, pero solamente tres, ¿verdad? Y esos tres, tú obviamente te debes dejar, ¿sí?, pues sacrificar, vamos a decirlo así, para que no se vea tan mal, por ellos. Número uno es que si alguien te pide que te inclines o le hagas o le adores a un ídolo, ¿verdad? A un ídolo, nosotros no podemos adorar ningún ídolo. Es preferible que nos maten. Así te dicen: ¿sabes qué? Adora a este ídolo, si no te voy a aniquilar. Bueno, y la prueba lo está, ¿verdad? En la prueba cuando está... ¿De dónde sacan todo esto los sabios y todo eso? Bueno, esto viene desde allá, fíjate, este es un tema que va a venir después. Esto viene desde Tamar, ¿sí? No nada más viene y los muchachos del horno de fuego, ¿verdad?, lo tomaron, ¿verdad? Lo tomaron como las palabras de Tamar. Fíjate, Tamar, esta historia la vamos a ver más adelante, cuando por ahí Yehudá, ¿verdad?, dice que se mete con una prostituta, ¿verdad?, y ella se queda muda, se queda silencia, ¿sí?, a pesar de que iba a ser condenada a ser quemada prácticamente. Entonces desde allá se toma esta parte de que es preferible, ¿verdad? Obviamente ella iba a ser juzgada por algo, pero se tomaron estas palabras los muchachos, los tres jóvenes en Babilonia, de que es preferible morir, ¿verdad?, a inclinarnos ante un Dios. Tú te vas a acordar que la estatua que irguió por ahí Nabucodonosor, habían hecho esa trampa obviamente,
el que no se inclinara iba a morir, ¿verdad? Iba a ser muerto, aniquilado. Entonces, desde allá se toma. Esa es la número uno. No te puedes inclinar ante un ídolo. Número dos, tú no puedes asesinar a otra persona, ¿verdad? Asesinar a otra persona para salvar tu vida. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Aquí está esta pistola, esta arma, este cuchillo, lo que sea. Mata a fulano y tú vas a sobrevivir. No podemos hacer eso, ¿verdad? No asesinarás, es el mandamiento que no podemos hacer. Dice, hay una parte, Yeshua mismo lo dijo, Jesús dijo que cualquiera que quiere librar su vida, ¿sí? La va a perder, y cualquiera que la pierda a causa de otro, ¿verdad? La va a ganar. Entonces, hasta en eso entendemos que es obviamente un mandato, una parte de lo que es Yeshua. Ahora, otra parte que si nos lo piden, ¿sí? Nosotros tenemos que dejarnos morir antes de hacerlo, es que si tú tengas que violar o tener una relación sexual íntima con otra persona, ¿verdad? Para salvar tu vida. No lo podemos hacer. Adulterio, fornicación o violación o como lo quieras llamar, ¿verdad? Eso no lo vamos a poder hacer. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, repito, porque es necesario. Hay momentos, ¿sí? Donde nosotros tenemos que, hasta donde nosotros podemos cuidar, vamos a decir, o hasta donde nosotros podemos ya decir, bueno, ¿sabes qué? Es preferible morir, ¿verdad? A ya infringir esto. O sea, solamente son tres cosas por las cuales nosotros debemos dejar que, pues obviamente, nos aniquilen, por así decirlo. Pero todos los demás mandamientos, todos los demás sí se pueden, vamos a decir, infringir para guardar nuestra vida. O sea, si alguien te dice tienes que comer cerdo, bueno, y si no te mato, bueno, está bien, me como el cerdo, me lo como y guardas tu vida. Si alguien te dice no tienes que hacer Shabbat, ok, bueno, sí. Si alguien te dice enciende fuego en Shabbat, sí, bueno, sí, lo vas a encender para cuidar la vida. Si alguien te dice mezcla leche, aquellos que llevamos este mandamiento, mezcla, cómetelo, sí, sí me lo voy a comer, claro que sí. O sea, etcétera. O te vas a comer este grillo, este armadillo, cualquier cosa, ¿verdad? Que sea un mandamiento que Dios obviamente prohíbe en el aspecto de la alimentación, ¿sí? Nosotros es necesario infringir ahí el mandamiento antes de perder la vida. Solo con excepción, como dije, de esos tres. Esos tres mandamientos no hay, o sea, ya no hay vuelta de hoja, como dice. Tenemos que dejarnos sacrificar por ellos, que es no hacer adoración a un ídolo, no matar a otra persona para preservar nuestra vida, y no violar o no cometer adulterio, fornicación para preservar nuestra vida. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos y lo entendamos. Por eso lo que estoy hablando aquí, que Jacob prácticamente está diciendo esos bienes, esas cosas, ¿verdad? Ahora, esos mandamientos son para preservar para alargar nuestros días y nuestra vida aquí, ¿verdad? Obviamente, son para vida. Acuérdate que los mandamientos se cumplen para vida. Entonces, cuando ya no hay vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a guardar mandamiento? ¿Sí? Entonces, por eso es que ya se ha dicho o se dice que solamente esos tres son los únicos que no podemos romper esos mandamientos. Todos los demás, para conservar la vida, lo tenemos que hacer. Podemos infringirlos y ahí Dios va a tener misericordia